Así que vamos a ir al capítulo 57 de Isaías. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? Le voy a pedir que cierren sus ojos. Padre eterno, tú que estás en gloria, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, por su amor y su fidelidad. Gracias por estar siempre con nosotros, Señor. Gracias por perdonarnos, por amarnos tan profundamente, Señor. Y gracias por encaminarnos cada día, Señor, hacia esa meta, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora le pido, Señor, que pase carbón encendido por mis labios. Mi Dios, Señor, que esta garganta, Señor, sea aclarada, mi Dios, a través de su poder, mi Dios. Y esta palabra sea puesta, Señor, en claridad, mi Dios. En el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu fluya, Señor. Padre, y que toda enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús, queda fuera, Señor. Así que doy gracias por la oportunidad de estar aquí. A cada uno de mis hermanos también, que recibamos la bendición, la palabra que tú traes, Señor, para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a ir al capítulo 57 de Isaías. Y le he titulado a este mensaje: Así dijo el alto y sublime. Vamos a leer el verso 15. Dice: Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito, dice, en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, y para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Así le he titulado este mensaje: Así dijo el alto y sublime, ¿verdad? Entonces, había un pecado grande. Si usted mira en su Biblia, ahí dice que el título que tiene es Condenación de la idolatría de Israel. Había un pecado constante que afligía al pueblo de Israel, lo cual era la idolatría. Y Dios venía tratando fuerte con este pueblo, ¿verdad? Miramos los capítulos anteriores también como Dios venía hablando acerca de toda la idolatría que ellos venían haciendo, todas las prácticas que ellos venían cometiendo, ¿verdad? Siguiendo todas las tradiciones de las naciones paganas. Israel siempre se iba en pos de todos estos dioses, dejaban a su Dios a un lado. Y ellos seguían todas estas tradiciones, seguían buscando, aunque Dios era fiel con este pueblo y aún permanece fiel porque Él ha prometido estar fiel con ellos hasta el fin del mundo, así como lo ha hecho para nosotros. El pueblo siempre le daba la espalda, el pueblo siempre era infiel a Dios, ¿verdad? Y era un pecado constante que estaba... que Isaías llegó a decirlo, que este pecado era como prácticamente adulterio, era como la idolatría, era como el adulterio, como fornicación. Imagínense, ¿por qué? Porque fornicaban con otros dioses. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer: ¿por qué la idolatría es tan común y popular entre la gente? Porque dice que eran los deseos de la carne. O sea, los deseos de la carne muchas veces nos hacen a nosotros nuestro propio Dios. Amén. Eso es lo que pasa a veces, porque el deseo de la carne es lo que anhelamos nosotros, lo que nosotros deseamos es lo que nosotros queremos hacer y lo que queremos encontrar. Entonces el pueblo se deleitaba tanto en sus placeres que buscaba en otros dioses. No quería escuchar lo que Dios tenía para ellos, ¿verdad? Entonces este pecado estaba tan enraizado en este pueblo de que no podían escuchar de que había un Dios en una nación que hacía tantas cosas, porque ahí mandaban a traerlo. Imagínense, solo imagínense lo que hacían todos ellos, ¿verdad? Entonces miramos que en este capítulo de Isaías 57, en el 56, si usted lee del verso 9, que nuestro hermano McDaniel me lo dejó de tarea a mí, del verso 9 hasta el final, usted va a ver cómo Dios viene tratando y cómo los trata a ellos. Hasta los trata de perros mudos, que sus centinelas dormilones, que estaban haciendo tan depravación con el pueblo, que los devoraban, que los llegaban a hacer, hasta tantas cosas para poder idolatrar a los dioses que ellos tenían. Entonces la gente estaba tan angustiada que ya no querían ni obedecer ni a todos los líderes religiosos. Pero ¿qué pasaba? Todos ellos lo que venían haciendo era que
su deleite querían transmitirlo, ¿verdad? Entonces miramos en el Antiguo Testamento, miramos en Reyes, cuando los reyes, uno de los reyes que Manasés, este rey Manasés, y escuche bien, este rey Manasés llegó llevó al pueblo de Israel a la peor elevación de la idolatría. Llegó a hacerlo el pueblo que cometiera lo peor que pudo haber hecho. Dice que fue uno de los peores reyes que este pueblo experimentó, ¿verdad? Dice que después de él reinó Amón y después reinó Josías. Entonces, para que usted tenga, porque vamos a hablar de la idolatría, pero para que usted tenga un panorama acerca de este rey, lo estoy mencionando a Manasés porque si nos vamos hasta el final, vamos a ver cómo Dios venía tratando con todo esto. Entonces este rey Manasés llegó a la elevación de esta idolatría al pueblo, que lo llevó a poner de todos los dioses. Dice que llevó a Jerusalén y quemó todo el templo, quemó todo lo que había de adoración a Dios y puso todo lo que él traía. Incluso dice que derramó tanta sangre inocente que en realidad no le importaba lo que pasaba, ¿verdad? Entonces fue tan tremendo para este pueblo que tuvo que sufrir tanto esto, porque en realidad ellos tenían, recuérdense que habían judíos que tenían su línea de pensamiento en lo cual ellos todavía adoraban a Dios, tenían la ley enraizada en su corazón, pero habían otros que venían trayendo otras tradiciones. Entonces ese era lo que se mantenía, ese gran conflicto. Y estos reyes, como ellos lo eran los que decidían, entonces por eso es que estos líderes religiosos y políticos traían a meter todo lo que ellos traían y no le importaba si usted obedecía o no obedecía. De igual forma le quitaban la vida o hacían lo que querían hacer. Pero ese era su deleite, el placer de su carne, ¿verdad? Amén. Entonces, eso me lleva al primer punto. Vamos a entrar al primer punto en Isaías 57. El contraste de los justos a los egoístas. Y dice el primer verso: perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitada el justo. Entrará en paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Como le decía, los líderes religiosos tomaban todas sus decisiones. Ellos tenían tiempo haciendo lo que ellos querían, tomaban las malas decisiones, oprimían al pueblo. Dice que este rey Manasés tomó el control de todo Jerusalén, que, como les decía, llegó hasta derramar sangre por decirlo, de sur a norte. Y no le importaba la aflicción, si a aquel le moría a alguien, no le importaba lo que compadecía con él. Él tomaba sus decisiones y hacía lo que él quería. Y esto es lo que muchas veces podemos decir, cuánto afectan las decisiones como líderes. Usted ahora mismo está mirando las noticias, Donald Trump, una bala por su oreja. Solamente ellos saben, hermano. Nosotros podemos entrar en debate, que no, que es un complot, o que los demócratas, o que aquí. No nos interesa. Nos interesa qué piense Dios de nosotros. Amén. Eso es lo que nos interesa. ¿Qué piensa Dios de nosotros? Yo llegué a pensar de que digo, si Dios toma decisión de llevarme hoy, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, a veces estas decisiones de líderes políticos, ya sean religiosos, afectan. Y a veces no nos damos cuenta. Este rey Manasés tomaba decisiones que afectó tanto al pueblo de que lo hicieron a un lado a Dios. Dice que esta idolatría era tanto, se había enraizado en ellos de que ya no le importaba lo que Dios pensaba de ellos. Ya no les importaba si existía Dios o no existía Dios. Y si nosotros vamos a la historia, miramos cómo Dios lo había escogido, este pueblo, delante de muchas naciones, y cómo Dios lo llevaba, ¿verdad? Glorificándose en ellos. Cada vez que Dios le placía, Dios lo llevaba poco a poco. Pero una cosa que podemos ver es que cuando en realidad nosotros andamos en humildad,
andamos en obediencia delante de Dios, no importa lo que esté pasando alrededor nuestro, Dios siempre va a estar con nosotros. Amén. Y Dios siempre nos va a llevar a donde Él nos quiere llevar. Amén. Así es lo que hace el Señor con nosotros. Una de las cosas que podía ver en este mensaje que yo decía, Señor, si en realidad muchas veces nosotros te fallamos, muchas veces nosotros te hacemos a un lado, muchas veces nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio intelectual, en nuestras propias cosas que podemos obtener y te hacemos a un lado. Verdaderamente tú eres fiel, porque a veces somos mal agradecidos. No te damos gracias por nuestros logros, gracias por lo que tenemos. Se nos olvida a veces. Y uno de nuestros hermanos que está en medio de acá, él está tan agradecido, él compartía, que dice que está tan agradecido porque Dios le dio una segunda oportunidad, porque él pudo reconciliarse con Dios y él está tan agradecido, porque imagínense, dice, estoy tan agradecido como Dios me dio una segunda oportunidad de reconciliarme con Él. Y Él lo pudo hacer aquí en esta iglesia. Y qué bonito, ¿verdad? De que Dios siempre estuvo detrás de Él. Aunque nosotros no lo miremos, Dios va a estar ahí siempre, mi amado hermano. Porque Él nos va a librar del aguijón de la muerte. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios conoce nuestro andar y nuestro despertar. Él conoce. Él sabe si nosotros vamos a despertar. Él sabe si nosotros mañana vamos a estar en nuestro trabajo. Él lo sabe. Yo le puedo decir a usted, mañana nos podemos ver a las 3, vamos a ir a almorzar por allá, cenar. Pero solo Dios sabe si yo voy a estar ahí o si usted va a estar ahí. ¿Verdad? Él es el que conoce mi caminar. Él es el que me lleva a descansar en su morada. Dice en el verso 2 que descansarán en completa paz aquellos que andan en sus caminos, los rectos. Dice que en aquellos tiempos, cuando estos líderes tomaban esas decisiones, dice que la gente anhelaba, deseaba morir, imagínense. Hallaban descanso en morir porque no soportaban tanta idolatría. Si usted tiene memoria, usted recuerda cuando el pastor me dio la oportunidad, me tocó hablar de la idolatría también. Y cuando yo leí otra vez, dije, pastor, ¿y por qué solo a mí la idolatría? Yo dije, Señor, sea su nombre exaltado. Pero Dios a veces quiere tratar con mi vida. Algo estoy idolatrando que no me doy cuenta. Amén. Así trata el Señor. Y yo le dije, Señor, ¿por qué me toca hablar otra vez de la idolatría? Pero sea tu nombre exaltado y todo lo que yo voy a exponer sea de bendición a las vidas de mis hermanos. Entonces dice la palabra que en el verso 2 que ellos descansaban en paz. Descansaban en paz. Y así es para nosotros, aquellos que andamos en rectitud, que andamos bien delante de Dios, andamos en paz. No hay por qué temer si usted anda recto delante de Dios, hermano. No tiene que por qué temer. Si Dios se lo lleva hoy, usted va a descansar, usted va seguro que va a la presencia de Dios. Amén. Dice el Señor que en esta palabra muchos de ellos anhelaban descansar porque querían entrar mejor a la presencia de Dios, a ver tantas cosas que estaban pasando. Entonces anhelaban ellos morir. Dice Pablo que para él vivir era Cristo y para él morir era ganancia. Eso es para aquellos que andamos en obediencia al Señor. Eso es para aquellos que decimos, Señor, en tus manos estoy siempre. No me aferraré a nada más que no sea a ti. Entonces, miramos de que el Señor siempre venía tratando con este pueblo, ¿verdad? Y una de las cosas que podía ver que la idolatría en este pueblo era algo que venía como carcomiendo sus huesos porque deseaban. Dice que este pueblo deseaba tanto que la idolatría que mandaban a sus sacerdotes a buscar dioses a otras naciones, imagínense. De tanto llevó este rey Manasés a este pueblo a la idolatría tan inmensa que dice que lo hicieron más peores que las otras naciones vecinas, imagínense. Y teniendo al Dios verdadero, hermanos, al Dios verdadero, al que creó todo.
al que nos creó a nosotros. No hay nada que no subsista sino fuera de Él, sino solamente en Él. Todo fue creado y para Él. Isaías llevó a este pueblo allá, lo llevó a que ellos entraran en razón de que estaban haciendo a un lado a Dios por ir en pos de estos dioses, los cuales nosotros podemos ver y podemos darle vuelta a la Biblia y miramos de que cuántas veces no hicieron esto y nunca los pudieron defender, nunca pudieron hacer nada por ellos, pero Dios siempre ha estado ahí. Y es lo que decía yo, la fidelidad de Dios siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Aunque nosotros le seamos infiel, Dios es fiel. Dios nunca se va a apartar de nosotros, hermanos. Amén. Dice que un corazón humilde que busca a Dios, Dios nunca lo va a despreciar. Todos los que obedecemos a Dios vamos a descansar en completa paz. Así como el que muere o vive y anda en obediencia y anda en integridad de corazón delante de Dios, porque una cosa sí sé, que cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, lo que hace el Señor es que inmediatamente escribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Estarás tú en ese libro? Amén. ¿Estamos en ese libro? Procuremos que Dios lo tenga siempre, hermanos. Amén. Hay algo tan precioso, algo tan bonito de que deleitarnos en las cosas correctas delante de Dios, en las cosas que nosotros podemos sentirnos tranquilos, que podemos compartir la palabra, podemos andar allá afuera y que inmediatamente usted se sienta con la cabeza en alto, que usted no sienta de que lo están viendo mal, que muchas veces decimos, ¿por qué me mira mal él? ¿O por qué me está mirando mal aquel? Si a veces nuestra propia conciencia que nos deja estar tranquilo. Así pasaba el pueblo. El pueblo pensaba que aquellos pueblos estaban mejores, que las naciones estaban mejores que ellos, pero es que era el pecado que ellos estaban atrayendo. La idolatría que a ellos los estaba atormentando, los tenía tan cegados que no podían ver ni al Dios verdadero, hermanos. Y eso es lo que hace el pecado con nosotros. El pecado a veces nos ciega tanto que no podemos ver a Dios y no podemos ver ni el consejo que el hermano trae de parte de Dios. Amén. Eso es lo que hace el pecado con nosotros. Así tenía este pueblo la idolatría. Era tanto que se había enraizado en ellos que ya no les importaba lo que podían hacer. Y miren más adelante, vamos a ir al verso 3. Me lleva al segundo punto donde dice condenación a la idolatría. Dice, mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adulterio y de la fornicaria, ¿de quién os habéis burlado? ¿Con quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, allí también subiste a hacer sacrificio, y tras las puertas y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí tú descubriste y subiste y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pacto, amaste tu cama donde quiera que le veías, y fuiste al rey con ungüento, y multiplicaste tus perfumes, y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta las profundidades del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste y temiste? ¿Que has fallado a la fe y no te has acordado de mí, ni vino pensamiento? ¿No he guardado silencio
desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento y un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo. Amén. Imagínense la condenación de Dios para este pueblo por la idolatría. Miramos en estos versos cómo Dios le declara todos sus pecados, ¿verdad? Lo que ellos venían haciendo. Hijos de la hechicera, fornicarias, idólatras. Recuérdense que el pueblo fue llevado en cautiverio. Todo esto Dios se lo había prometido por su desobediencia. Fue llevado en cautiverio a Babilonia y todas las prácticas que ellos traían. ¿Se recuerdan cuando yo hablaba que regresaban con todas esas costumbres? Entonces, ¿cómo Dios les declara su pecado? ¿Acaso Dios se va a callar? ¿Acaso Dios se olvida de lo que nosotros hacemos? ¿Acaso podemos engañar a Dios? No podemos engañar a Dios. Dios está ahí siempre. El pecado de la idolatría es como brujería. Se practica hoy en día. Lo mismo que se vivía en esos tiempos hoy en día. Dígame usted qué de raro mira cuando lee la Biblia hoy en día. Hay tanta depravación hoy en día, hermanos. Porque no hay temor a Dios. No hay un temor a Dios. Pero Dios tiene gran misericordia. Si usted lee todo esto, usted va a ver lo que Dios viene haciendo. Este pueblo, cuando Dios condena todas estas cosas que Dios venía haciendo, este pueblo no le importaba, buscaban. Dice que llegaban tanto de que en todo momento ellos decían, busquemos otros ídolos que queremos ver, que queremos adorar. Si usted mira cómo Dios los va llevando, entonces lo que me gusta es que ¿cómo podemos engañar a Dios? Y Gálatas nos dice, no os engañéis a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado, les dice Pablo. No podemos engañarnos a nosotros mismos, hermano. Dice la palabra que ellos llegaron hasta ofrendar a sus hijos a otros ídolos. Imagínense. Dice que llegaban a este dios cananeo, a Moloc, un dios hecho de metal, que lo ponían a arder. Imagínense el hierro cuando empieza. Y dice que llegaron a hacer esto, hermano, de que llegaban a sus niños y los ofrendaban y las ponían en sus manos. Imagínese usted, o que de repente nuestros niños nos pregunten y miren tal cosa y nos digan, ¿qué es eso? O que ellos se recuerdan cuando Isaac iba con Abraham, ¿verdad? Y le decía, papá, ¿y a dónde está el que vamos a sacrificar? Y era él. Pero imagínense en este caso que ellos llegaron a hacer eso, hermano, de sacrificar sus hijos. Y todas estas prácticas las traían de afuera. Y por eso Dios no les había dicho que hicieran eso. Dios no les había dicho. Él no les dijo, quiero que sacrifiquen hijos para mí. Dios tenía el sacrificio perfecto. Su Hijo amado Jesucristo. El que vino a morir por nosotros. Amén. Este pecado de idolatría en Israel era uno de los que más florecía en ese tiempo. Era tanto de que dice que era como una lujuria, como la lujuria sexual, que se iban detrás de sus ídolos. Así como aquel amante dice que persigue su atracción. Como aquel que le es infiel a su esposa. Así era este pueblo. Recordemos que Dios es el esposo. Y así era este pueblo, abandonando a su esposo y yendo detrás de sus amantes. Así dice que era este pueblo, de que a veces, como en el verso 5, nos dice que tan crueles era, como les decía yo, que iban, dice que hasta los valles y en los árboles frondosos, en la sombra de ellos hacían sus ritos sexuales, porque también era parte de idolatría, imagínense.
Solo cuando yo estaba leyendo esta parte, solo llegué a pensar que hoy en día tenemos libertad, hermano. Hoy en día, si a usted le dicen, ven a adorar a este Dios, usted ha escuchado la palabra, usted no va a ir a adorar cosas que usted ni por cerca. Si es que ha escuchado la palabra de Dios, si es que ha aceptado a Cristo como su Señor. Pero si no, ¿qué pasa? No vamos en pos de cualquier cosa. Porque si usted va a YouTube, en YouTube usted va a escuchar tantas cosas. Usted va a escuchar de que a veces Dios, ¿por qué se contradice? Dios no se puede contradecir en nada. Usted va a escuchar la Biblia se contradice aquí. No, pero si usted no sabe, no entre ahí porque se va a confundir. Entonces lo que va a hacer es que usted va a llegar a dudar de Dios, lo que este pueblo llegó a pensar, a dudar de Dios y que si era Dios verdadero o no era verdadero. Así fue cuando ellos pidieron ese becerro de oro. Entonces nosotros tenemos que estar firmes en nuestra fe de que Cristo es real y que Él vino a morir por los pecadores. Amén. Él es el único Dios y verdadero. A Él se merece gloria y toda honra. Dice en Oseas capítulo 4, verso 13, sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Imagínense, todo esto, como leíamos en Isaías, debajo de las sombras de los árboles, hacían tantas prácticas. Si usted va a YouTube y busca a veces los mentados caballeros templarios, busca tantas cosas que hacían, todas esas cosas, cuando leía solo eso me recordaba, todas prácticas. Hay un compañero de trabajo que él me pregunta de todito esto y bendito sea Dios de que cada vez que él me pregunta, tengo que traer algo de parte de eso. Y Dios digo, estás tratando con él porque le aclaré tantas cosas, hermano, Dios, ¿verdad? Aclarándole tantas cosas que él pensaba que eran mentira. Y le dije, en la Biblia está, y le mandé verso por verso, léelos. Y se quedó tan asustado. Pero esta es la realidad. Hoy en día miramos, hay lectura de cartas. Si usted quiere tener amarrado a su esposo, a su esposa, allá afuera se lo amarran. Aquí se lo soltamos porque Cristo es el que suelta, amén. Cristo es el que liberta. Jesucristo ha venido a libertar, a dar vida. Allá le dicen a usted, deme $5,000 y le amarro a su esposa. Fácil, usted vaya y délos. Pero si su esposo de repente se le soltó y se vino a la iglesia, Cristo se lo va a soltar. Y esos $5,000 los va a perder. Así como para el esposo también. No vaya a perder dinero allá afuera, hermano. Si usted busca respuesta en lectura de carta, lectura de mano, a la chica, si usted compra la diaria, si usted va a comprar allá, que voy a ver si me gano mi milloncito. No busque respuesta en nada de eso. La respuesta es Cristo. Amén. Él es la respuesta. El Señor es nuestra respuesta, mi hermano. Podemos buscar tantas respuestas en otras cosas. Una vez una señora no venía a la iglesia y yo fui me acuerdo si era en Fairfax, cuando me quebré el tobillo, andaba como en terapia, y me acuerdo que una señora llegó ahí, también con su esposo, y yo estaba tranquilo, mi hermana, yo con el inglés era tremendo, le decía good morning, ¿verdad? Y mi hermana me dejó ahí, y yo, humilde, estaba recién venido, tenía 6 meses cuando vine y me quebré mi tobillo, hermano. Y estaba en terapia y de repente una señora vino y me agarró la mano. Oh, tu mano es como una M. Tiene una inicial de M. Oh, si es que mi apellido es Méndez. Y le quité la mano porque yo desde a tiempo escuchaba eso. De que habían cosas, hermano. Yo a tiempo vengo escuchando esto. Y Dios me lo confirma. Entonces, verdaderamente, cuando yo vine a los pies de Cristo y empecé a leer la palabra, me di cuenta de que Él era mi solución a mis problemas. Me di cuenta que Él era mi sanidad de mi alma. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor.
Muchas veces nosotros nos hacemos preguntas y no encontramos respuestas. A veces las buscamos equivocadamente en otras cosas. Y en la palabra de Dios están las respuestas, hermano. Dios siempre va a tener respuesta para todos sus hijos. Pablo, una de las cosas del apóstol Pablo dice que cuando él llegó a Éfeso, él predicó acerca del amor del evangelio de Cristo. Y dice que el evangelio de Cristo empezó a hacer aquel efecto en Éfeso, que dice que empezaron a quemar todos sus prácticas, sus ídolos, sus libros de brujería. Dice que empezaron a quemarlos. Entonces, eso me llegó a formar algo en mi corazón, lo que hace el poder del evangelio en uno, hermano. Amén. Empieza a romper toda atadura en nosotros. Empieza a romper todo lo que nosotros podamos tener que le estorba a Dios. Eso es lo que hace el evangelio del Señor. Y eso hizo en Éfesos. Empezó a romper toda práctica y ellos se arrepintieron de todo corazón y buscaron a Dios. Amén. Imagínense lo que llegó a ser el poder del evangelio. Por eso es que dice que para muchos es locura, pero para nosotros es poder y potencia de Dios. Amén. Ese es el evangelio para nosotros, mi amado hermano. Hoy es el día que nosotros le vamos a decir al Señor: rompe toda cadena, rompe todo aquel estorbo en mi vida. Yo quiero ser transformado cada día, quiero ser diferente, quiero ser de bendición para otros. Hoy va a ser el día, mi amado hermano, que Cristo va a romper todo aquello que nos ha estorbado por mucho tiempo, nos ha venido haciendo daño. Yo venía analizando esta palabra y decía en Colosenses 3:5: haced morir pues todo lo terrenal en vosotros, dice Pablo: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, ya no en estos tiempos, ¿verdad? Porque hemos reconocido a Cristo. Esas prácticas estaban en nosotros, ahora Cristo las ha quitado y somos libres para adorar el nombre del Señor. Esta pregunta nos vamos a llevar a casa: ¿estaré yo haciendo morir esas cosas en mi vida? Necesitamos hacerlas morir y ser transformados. Que la gloria de Dios se derrame en nuestras vidas cada día. Y donde quiera que vayamos, así como Pablo, cuando Pedro llegaba o pasaba, dice que llegaba al templo de la Hermosa, y yo me asusté cuando decía la parte que la sombra de Pedro sanaba. La presencia, no la sombra de Pedro, la presencia de Dios sanaba. Era la presencia de Dios en Pedro. Que así sea en nosotros, mi amado hermano. Que florezca la presencia de Dios. Que donde quiera que vayamos, usted se sienta con la mano en alto y diga: Señor, en el nombre de Jesús, sana. Hay personas quebrantadas, necesitadas, y usted puede identificar que Dios le muestre: hay esta necesidad en esta persona. Amén. Pero esto es lo que pasa con nosotros, que muchas veces nosotros no aceptamos el error y queremos culpar a otros. Muchas veces pensamos de que yo no soy el que estoy malo, sino el que me está mirando. Y Santiago nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no puede ser tentado, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, hermano. Nosotros somos tentados por nuestro propio deseo, por nuestra propia concupiscencia. Estaba viendo la Filomena que el hermano McDaniel, a veces mi esposa me dice: ya es tarde, no vamos a comer nada. Y yo siempre voy a dar mi vuelta a la cocina y le hago así. Me regreso y no miro nada. ¿Qué andabas haciendo? Buscándome un tele, digo. Pero tal vez ando con hambre, ando buscando algo. Yo soy tentado por mis propios deseos. Nadie me tenta a mí, hermano. Si hay cosas que me estorban, que yo sé que esto me ha hecho daño por años, trato de hacerla, de cambiarla. Hablaba acerca del fútbol. El fútbol en mi vida, a veces cuando
tenía mis 14 años, mis 15 años, hace tiempo, yo prefería a la pelota que a mi novia. Si mi novia me decía, no quiero que vayas a jugar fútbol el domingo, yo le decía, quédate con otro y yo me voy con mi pelota. Era tan apasionado al fútbol, hermanos, que yo iba a jugar. Mi hermano Rafael se ríe conmigo porque me dice, ¿dónde no conoces vos? Pero era por medio del fútbol. Iba a jugar por todo casi Honduras, hermano. Y cuando vine a los pies de Dios, fue una de las cosas que Dios me dio así, fuera fútbol. Acepté a Cristo, me llamaban, quiero que vengas a jugar aquí a... Mi hermano Yelson no me va a dejar mentir, porque él caminaba conmigo. Byron, que no está conmigo ahora acá, pero siempre sigo orando por él. Quiero que vengas a jugar, hay un cuarto de final, te voy a dar $800. Por un partido, hermano. El diablo es tonto. Así de fácil. Ya había aceptado a Cristo. Yo inmediatamente, los cultos eran a las 6. Yo manejaba la van. El partido a la 1, a las 3 estoy libre, a las 4 estoy en la casa, me baño, salgo corriendo. No. Ya soy de Cristo. ¿Sabe qué? Le digo, con todo el amor, gracias por el tiempo que usted me mantuvo. Ya no cuente conmigo. Voy a la iglesia, le sirvo a Dios y Él es mi Padre. Él es el que provee. Amén. Entonces me di cuenta de que en Dios todo lo es posible. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Dice Efesios capítulo 4, verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Muchas cosas pensamos de que eso nos va a mantener firmes y firmes en Dios. No. Dios es las cosas que no le agradan a Dios, nos va apartando. Examínese usted, hermano. Solo le voy a decir esto, examínese. Y si usted ve que hay algo que lo ha apartado, ¿sabe cómo me examino yo? Me examino el tiempo cuando empecé al tiempo donde estoy en el Evangelio. Si he crecido o he ido para atrás. Así de fácil. Usted sabe cuando empezó en la iglesia, si usted un día estuvo aquí adorando a Dios o usted ahora está allá atrás sentado. Usted sabe. Examínese. ¿Cuál es su ídolo que lo está atormentando? Y usted no se ha dado cuenta. Y podríamos llegar a perder hasta nuestra familia. Este pueblo no le importaba sacrificar sus hijos. No le importaba. Llegué a pensar que mi hijo me dijera, papá, ¿me vas a ir a dejar allá botado? ¿Me vas a ir a quitar la vida allá? ¿Cuántos nos aman a sus hijos? ¿Usted cree que cuando llega a su casa a la llamada, hey, aquí está su hijo drogado, su hijo aquí tirado en cama o aquí en la calle? ¿Cómo se siente usted? Afligido. Como decía la pastora, luchemos por nuestros hijos. En la escuela le roban la fe, en la casa sembrémosla hasta que agarre raíces. Que nadie se las pueda arrebatar. Amén. Que podamos sentir de que Cristo está ahí, mi amado hermano. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que empezar en nosotros, ¿cómo vamos a hacer morir esos deseos engañosos en nosotros? Buscando a Dios de todo corazón, acercándonos al Señor, diciéndole, Señor, te he fallado, he pecado en contra de ti. Ayúdame, quiero ser diferente. Dios hace las cosas en nosotros. Dice el verso 10 que nos cansamos de andar buscando tantas cosas y no hallamos respuesta. Muchas veces hacemos las cosas malas y delante de los ojos de Dios y pensamos que todo está bien. Todo está bien, no hay problema, aquel lo está haciendo peor que mí. Creo que yo soy más perdonado que aquel. Malo es malo. No le puedo decir malito ni malo. Malo es malo. Bueno y buenito, bueno es bueno.
No podemos cambiar las palabras. Dios, Diosito, Dios es Dios. Amén. Así que tenemos que nosotros ir buscando cada día la presencia de Dios en nuestras vidas. Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. El enemigo nos quiere quitar esa paz, nos quiere quitar la bendición. Cuando nosotros empezamos a seguir practicando el pecado, lo que estamos haciendo es apartarnos de Dios y acercándonos más al enemigo. Tal vez el enemigo no quiere nada con nosotros, pero nosotros lo andamos buscando. A veces él ni cuenta se da que yo lo ando buscando, pero ando buscando a otra gente, no a vos. Pero yo lo estoy buscando en la práctica del pecado. Tratemos de hacerlo diferente, de hacer diferente, mi amado hermano. En Cristo nosotros vamos a tener toda libertad. Una de las cosas que yo podía ver cuando leyendo en Oseas, la tribu de Efraín dice que fue prosperada. Y dice que esa prosperidad en ellos formó un obstáculo de pecado. ¿De qué? De acercamiento a Dios. Y a veces la prosperidad eso nos genera a nosotros. Como ya tenemos platica, como decimos en Colombia, no nos importa, no necesito de Dios, lo tengo todo. Llevo a mi familia donde yo quiera. Pero ¿qué de Dios? ¿Acaso está Dios ahí o no está Dios ahí? Eso pasa muchas veces. Entonces, a veces nosotros necesitamos aferrarnos a Dios, no a las cosas que son pasajeras. Tenemos que aferrarnos a Dios, porque Dios es eterno y las cosas en Él son eternas. Nada es pasajero. Dice el Señor, les dice a ellos que esos ídolos van a ser llevados por viento. Si usted agarra un poquito de polvo y le hace así dice que van a hacer. Un soplo los va a deshacer. Imagínese que usted busque refugio en eso. Es en el Dios verdadero que tenemos que encontrar. Ahora, nosotros en el segundo punto miramos que Dios condena la idolatría, ¿verdad? Ahora vamos a ir al tercer punto para que miremos cómo es Dios de bueno. Me gusta lo que el tercer punto dice, que hay un consuelo para aquellos que se arrepienten. Primero en el punto 2 hablaba de toditos los pecados que él venía haciendo, el pueblo de Dios venía haciendo. Ahora nos lleva el consuelo, dice el verso 14. Vamos a ir tengo 20 minutos, pero como yo sé que ustedes son buenos, me van a arreglar otros 20, ¿verdad? ¿Vinieron desayunados? Porque este capítulo sí era un poco grande, amén. Entonces vamos a ir al verso 14, vamos a hallar el consuelo de parte de Dios para nosotros, ¿verdad? Dice, y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré frutos de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Imagínense, no hay paz. No hay paz. Solo para aquel que está en Cristo hay paz. Él es la paz. Dijo, yo doy la paz, no como el mundo la da. La paz del mundo es pasajera. Usted está en paz hoy porque usted tiene para subsistir todas sus necesidades, pero el día de mañana no tiene paz.
Empieza a buscar otro trabajo, otro trabajo, otro trabajo, trabajo y trabajo y trabajo y trabajo, hasta que por fin dijo mi hermano Melvin, si el trabajo es salud, pues que trabajen los enfermos, ¿verdad? Así que es necesario, hermano. No es que le digo que vaya a su casa a acostarse, no, es necesario. Todos aquellos, hermanos, dice la palabra, que fueron llevados en cautiverio, serán puestos en libertad, porque Dios había prometido. Aunque siempre he llegado a pensar, usted mira ahora mismo Israel cómo ha sido atacada. Usted ha visto cuántos en Brasil, no sé si el año pasado, no sé si estoy bien o qué fecha fue, pero solo me gusta así, no guardo las fechas, pero yo sé que usted sí se recuerda aquel carnaval que hicieron en contra de Dios. Solo le pregunto, ¿qué es lo que pasó? Dice que Dios envió un diluvio, va prácticamente fácil. Nadie puede burlarse de Dios. Nadie. Entonces, usted sabe, una de las cosas que llego a ver yo, que llegué a ver, es que el pueblo de Israel, el trato del pueblo de Israel es Él y Dios. Amén. Nadie le puede hacer frente al pueblo. O sea, esta gente que se levanta en contra de Israel pueden levantarse, pero Dios dice, momento, no te permito que vengas a castigar a mi hijo, yo lo voy a castigar a mi hijo. Él es el que va a tratar con Israel, no nadie puede irse a meter. Por eso cada aquel que se levanta en contra de Israel, ahí viene Dios, te dije que no te metieras con mis hijos. Así hace Dios. Y por eso Dios le dice, mira, tú eres mi hijo y esto es lo que has venido haciendo en contra de mí y no me ha gustado. ¿Acaso yo me voy a olvidar de todo lo que has venido haciendo? Pero viene y le dice, esto que acabamos de leer, tengo misericordia de ti, así como la ha tenido de nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque aquí dice que prepare el camino de aquellos que regresaban del cautiverio. En el capítulo 40 de Isaías miramos de que también se dice preparen el camino, pero en ese capítulo habla del camino del Señor y aquí es para el pueblo. ¿Por qué? Porque los traería de regreso. Amén. Así como a nosotros, como decía mi hermano, doy gracias a Dios porque me ha dado una segunda oportunidad. Se me había apartado de Dios, pero Dios tuvo misericordia y me hizo volver. Y está más que agradecido. Digo, qué bonito escucharte hablarle. Digo, qué lindo cuando uno reconoce la necesidad de Dios, hermano. Amén. Y eso es lo más precioso de que me gusta la parte, el verso 15 que dice, imagínense cuán privilegiados somos nosotros. El Altísimo, el Alto, el Sublime, habita en corazones humildes. Corazones quebrantados. Oí la palabra del Señor, dice, ¿hay corazones humildes aquí? Amén. ¿Hay corazones quebrantados? Dígale a su hermano, el alto y sublime habita en ti. Dígale a su hermano, no lo escucho. Amén. Él habita en nosotros. Qué privilegio para nosotros, mi amado hermano. Es un privilegio, hermano. El Todopoderoso habita en nosotros. La palabra dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué es ser humilde y quebrantado? Es aquel que le dice al Señor, te necesito. No puedo ir más allá si no estás tú conmigo. Te necesito conmigo. Necesito que estés acá. Lo contraste a aquel corazón no humilde, orgulloso. No te necesito. Estoy bien. Tengo todo. Pero aquí habemos corazones humillados delante de Dios. Aquí habemos corazones que en realidad le decimos al Señor, tú eres mi necesidad. No hay otra cosa que no necesite mi alma que tu presencia en mi vida. Amén. Es sorprendente el amor de Dios para su pueblo. Yo me quedaba, cuando leí este capítulo, me quedaba tan impresionado. Que qué bonito es, ¿verdad? De que como Dios venía diciéndole, tú has venido haciendo todo esto, que
Inmediatamente me trasladé al mensaje de hermano Pedro cuando hablaba del amor, de la esposa, cómo Dios lo ha guardado. De ahí me vine con hermana Yajaira, con aquel banquete. Entren, disfruten de este banquete, no tienen que pagar nada. Mi hijo pagó su entrada. Qué lindo. Yo, hermano, de verdad, yo lloraba y no hallaba ni qué escribir. Tan maravilloso es Dios, tan precioso ha sido para con nosotros, que aún le fallamos, aún no somos ni merecedores de su gracia. Pero dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de mi Rey. Amén. Él es el Dios todopoderoso. Es sorprendente su amor, hermano. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra ese amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es precioso el amor de Dios. Cuán incomparable es, mi amado hermano. No importando, hermano, lo que nosotros seamos, lo que nosotros le hagamos al Señor, Dios siempre nos va a esperar con sus brazos abiertos. Solo es que tenés que venir conmigo aquí al altar y decirle: Señor, quiero humillarme. Quiero tener un corazón sensible a tu voz, un corazón humillado, un corazón que en realidad diga: si no es Dios conmigo, no voy a ninguna parte. Eso es lo que Dios quiere escuchar de nosotros. La maldad siempre va a estar al florecer. Yo siempre digo, cada vez que salgo de mi casa: Señor, ve delante de mí. Ayúdame a hacer un pacto con mis ojos, que solo te vea a ti. Porque usted va afuera, usted va a ver tantas cosas. Y la vista, hay pecado que entra por la vista. Hay pecado que hasta por la boca, hasta por el olfato. Tantas cosas. Usted a veces anda en ofrenda al Señor en ayuno y de repente le llegó aquel olor de carne asada desde lejos, pero ahí va. Es impresionante cómo somos atacados. Porque también ese momento es comunión entre usted y Dios, pero el enemigo no quiere. El enemigo no quiere, mi amado hermano, pero Dios es bueno, que siempre nos da la victoria en el Señor. Amén. Por eso es que Él dice que trae perdón y trae paz para aquellos que verdaderamente se humillan y se arrepienten. Dios trae paz y perdón si en realidad nos humillamos. No importa nuestro pasado, no importa lo que hayamos hecho, lo que estemos practicando. Si nos humillamos y le pedimos perdón, Dios nos perdona y nos restaura. Dios es fiel y Él siempre querrá estar con nosotros. Dice Salmos 68:1-5: levántate, Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfano y defensor de viudas es nuestro Dios. Nuestro Dios reina para siempre. Él está esperando por sus hijos. Amén. Así que cada uno de nosotros dispongamos nuestro corazón, mi amado hermano. Lleguemos a su presencia y digámosle: Señor, aquí estoy. No sé qué tú vas a hacer conmigo, pero hazlo. Amén. Dice Salmos 139:23, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Pruébame. ¿Estás dispuesto a decirle al Señor esas palabras? Pruébame si hay camino de perversidad en mí. Dios es bueno. Dios es fiel. Pongámonos de pie. Dice, ¿se acuerda que les decía que pusieran atención mucho de Manasés? El rey Manasés. Este rey, si usted va a Segunda de Reyes, capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23, lee la historia de este rey.
usted va a ver de que hizo lo peor, hermano, lo peor que pudo haber hecho. Pero usted va a Segunda de Crónicas, capítulo 33, y dice de que Dios envió a los generales de Asiria, y dice que lo llevaron con cadenas, le pusieron aro en sus narices y lo llevaron en cautiverio. Y dice que él, este rey, en su angustia, se humilló delante de Dios. Se humilló y dice que empezó a buscar a Dios en oración. Se arrepintió de sus pecados. Y aquí es donde miramos el amor perdonador de Dios. Dice que Dios lo perdonó y lo restauró. Eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. No importa el pecado que hayas cometido. Dios quiere que vengamos al altar. Si todavía no le hemos entregado nuestra vida al Señor, si todavía no hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, aquellos que no han aceptado a Cristo, hoy es el día. Imagínense que este rey, haciendo lo peor, llevando al pueblo a hacer lo peor, halló gracia ante los ojos de Dios. Porque Dios vio en él un corazón quebrantado, un corazón humillado. David le decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este es el tiempo, mi amado hermano. Yo te voy a hacer la invitación al altar. Si tú tienes un corazón humilde, si tú piensas que tu corazón quiere humillarse ante la presencia de Dios, o si tú crees que tu corazón todavía es orgulloso, el altar va a estar abierto. Los brazos del Señor van a estar abiertos para que tú vengas y le digas al Señor: esta es mi vida. Crea en mí un corazón limpio. Amén. Cierren sus ojos.